Dios les bendiga, qué bueno, es un privilegio poder estar una vez más con usted, donde nos sintonice, en su casa, en la habitación, en la sala, en la cocina, en la oficina, en el auto, en todo lugar donde nos ve. Le damos gracias al Señor por su vida, gracias al Todopoderoso por estos medios de comunicación que nos dan la facilidad de llevar la palabra hasta la comodidad de su hogar, y a usted por permitirnos entrar. Damos gracias al Señor, y ahí donde usted está, prepárese con su libreta, con su Biblia, su esfero, su bolígrafo, lapicero, como usted lo llame, para tomar notas de la palabra y seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Me gustaría que ahí donde usted está me acompañe a orar y pedir la guianza del Señor. Oramos, incline su rostro y decimos: Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de llevar tu palabra hasta la comodidad de los hogares, donde están tus hijos, tus hijas, Señor, dispuestos con hambre de tu palabra. Oramos para que tu presencia se entrone en todo lugar donde esta enseñanza es recibida, en todo tiempo y momento, para que seas tú, Señor, dando crecimiento. Declaramos que la palabra cae en tierra fértil y da fruto al 100%, y desde ya le prohibimos al adversario, el enemigo, que no se puede robar esta semilla, sino que nosotros veremos el fruto de ella en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Qué bueno que nos permite llevar la palabra. Oramos al Señor para que usted esté creciendo, aprendiendo, y sobre todo que ponga la palabra por obra. ¿Y qué le parece? Antes de pasar a la palabra, nos acompaña y adoramos juntos al Todopoderoso. Adoremos. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, en mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios
dulce presencia. Su dulce presencia está aquí, en mi Salvador, mi gran amor, en mi Padre, mi único. Entonces, váyase al libro de Lucas, libro del doctor Lucas. Lucas era, se lo he dicho, Lucas era un médico, era un doctor de profesión, pero en los tiempos de Jesús la gente necesitaba tener una profesión y tener un oficio. Ojalá y nosotros volviéramos. Había que ir a la universidad a estudiar, pero también tenía que tener un oficio. Lucas era médico y además era historiador profesional, imagínense. Y Lucas tiene un lenguaje muy hermoso. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, es el Evangelio más con el de Juan, ¿verdad? Porque Juan ya escribió a los últimos años. Entonces, Lucas como profesional usa un lenguaje de otro nivel para explicarnos las cosas, y es hermoso. Lucas capítulo 3, el verso 8 y el verso 9. Dice la palabra del Señor: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham o hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Mire, aquí la palabra de Dios sale de los labios de un hombre raro. Me refiero a Juan el Bautista. Este hombre, de pronto, en medio de una sociedad como la sociedad judía, que todo lo tenía como programado, que es lo que hacían el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, el domingo. Después, oiga bien, de 400 años, que Dios no se manifestaba a través, y Dios no hablaba a través de profetas. Parecía como que Dios se había escondido, parecía que Dios había salido de la vida del pueblo de Israel. Habían pasado 400 años, muchos eventos habían pasado a nivel de conquistas, a nivel de transferencia de reinos, a nivel de hombres que iban gobernando y conquistando la tierra de Israel, desde conforme la palabra que Dios le había dado al profeta Daniel en el año 600 antes de Cristo, cuando Dios le dijo a Daniel que después del imperio babilónico venía el imperio medo-persa, de ahí venía el imperio griego. Y cuando entra el imperio griego, nosotros ya no tenemos historia ni revelación bíblica. Luego vino el imperio romano. Y después de que el imperio romano, por medio de Herodes y todos los reyes y tetrarcas y gobernantes que puso el imperio romano en Israel, dice que apareció de repente. Quiero que sepa que todo estaba profetizado. Pero el pueblo de Israel como que se había olvidado, porque se habían metido a vivir puras costumbres, puras tradiciones. Yo creo que la mayoría de los israelitas creían que Dios se había apartado de ellos. Pero de pronto sucede algo que ustedes lo saben, en medio de la nada.
Todo estaba anunciado, todo estaba profetizado, pero como dice el apóstol en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, hermanos, se habían acostumbrado a vivir en una tradición y lo hacían todo mecánico. Iban al templo a la hora de la oración, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Cuando venían las fiestas, cumplían con todos los sacrificios establecidos, pero ya como que aquello de ir a la iglesia ya era, no, iban sin esperar nada. Simplemente cumplir con una responsabilidad de ir a alabar, de ir a estar en la presencia ahí, en el templo, y de sentir algo, pero decían, Dios se olvidó de nosotros. Hace 400 años que no sabemos nada de Dios. Y de repente, dice la Biblia que aparece un hombre viejito, un sacerdote, viejito. Y cuando hablamos viejito, yo calculo que Zacarías tendría entre 75, 80 años por lo menos. Y a este hombre le toca por turno ir a poner el incienso en el templo. Y ahí, mientras él estaba con el incienso y el pueblo orando fuera del templo, dice que se le apareció el ángel a Zacarías. Y le dijo, Zacarías, te vengo a traer una gran noticia. Tu oración fue escuchada y tu esposa va a dar a luz a un hijo. Y el Zacarías, como con 80 años, imagínense, está en el altar del incienso en el templo y el ángel Gabriel se le para a la derecha del altar y le dice, yo soy Gabriel, te traigo el mensaje de Dios, vas a ser padre. Y imagínense, él no es el hermano Prosilapio que está ya rezando, orando afuera, no, es el sacerdote, que se supone que si Dios se le aparece a un sacerdote es para que el sacerdote, después de recibir el mensaje, ¿qué es lo que va a decir el sacerdote? Amén. ¿Y cómo va a ser eso? Imagine qué pregunta del sacerdote. ¿Y cómo va a ser eso si mírame, yo estoy viejito y mi mujer más vieja todavía? ¿Cómo va a ser eso? Y Gabriel le dice, por cabezón te vas a quedar mudo, no vas a hablar, porque yo no soy cualquiera, yo soy el ángel Gabriel, el que está ahí en la misma presencia de Dios. Y te estoy dando una gran noticia. Y todo lo que yo he dicho se cumplirá en su tiempo. Y de esa relación de Zacarías, viejito, pues, y su esposa Elizabeth, nació Juan el Bautista. Pero usted tiene que entender que Zacarías no fue escogido al azar. Dios no escoge a sus servidores, a sus sacerdotes al azar. Zacarías venía de una línea, de un linaje sacerdotal. Cuando David estableció la línea de sacerdotes 1000 años antes de Cristo, dentro de los sacerdotes que David estableció en el templo por orden de Dios, estaba Abías, que era una línea de sacerdotes, era un apellido que venía y eran sacerdotes. Y Zacarías venía de la línea sacerdotal de Abías, que era un sacerdote. O sea, Dios no dijo, Tim Marín de 2 pingües, a este, no. O sea, yo quiero que usted entienda que cuando Dios escoge a alguien, Dios no se equivoca. Dios lo hace con toda responsabilidad, y el hecho de que usted le sirva a Dios, sus hijos son herederos de bendiciones. Y Zacarías venía de una línea de sacerdotes de 1000 años, y nada más y nada menos que Elizabeth, su esposa, venía de la línea del linaje
de nada más y nada menos de Aarón, el primer sumo sacerdote que Dios mismo separó y ungió. Ahora mire quiénes son estos dos, hombre y mujer, con un linaje sacerdotal, y de ahí nace Juan. En una sociedad que es gobernada por los fariseos, que eran los maestros, los que enseñaban en las sinagogas, por los saduceos. Los saduceos eran los que ministraban y gobernaban el templo, y los escribas, que eran los encargados de llevar un récord de todo lo que pasaba. Y para tener ese título de ser escriba había que estudiar igual que para ser un fariseo, un sacerdote. Ellos gobernaban la nación de Israel. Pero de pronto aparece este individuo. Aparece un tipo gritando en el desierto, llamándolos a que se arrepientan, a que reconozcan que son pecadores. Y esto, mis hermanos, es extraño. Imagínense, los que gobiernan el templo, los que enseñan, los primeros que son confrontados con la realidad, con este mensaje, son los que gobiernan al pueblo de Israel, los que gobiernan la iglesia, los que enseñan la palabra, los que son encargados de dirigir, de manejar los sacrificios y todo lo que Dios ha mandado hacer. Y aparece este hombre en el desierto, gritando, predicando y anunciando que es necesario arrepentirse para ser salvos. Y esto es difícil. Primero porque ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Juan de los parlotes? ¿Quién le dio autoridad para andar gritando y andar diciéndole al pueblo que se arrepienta? ¿Quién es este Juan? Usted sabe que el último sacerdote de la línea de Aarón fue muerto allá por el año 350, cuando el templo de Jerusalén ocurrió aquella palabra profética. Jesús Dios dijo: cuando vean esa gran una marca horrible, cuando este hombre griego, ¿verdad?, derramó una sangre de un cerdo en el altar del templo. Sacrificó un cerdo, un chancho, un coche, yo no sé cómo usted le dice, y derramó la sangre en el altar. Y ahí murió el último sumo sacerdote que había en el templo. Cuando este imperio griego, a través de Antíoco Epífanes se llamó este hombre, que es un anticristo, ¿verdad?, uno de los anticristos que han aparecido, y hizo este sacrificio de un animal y contaminó el templo, y ya los judíos no podían usar el templo. Entonces, imagínense desde dónde el último sumo sacerdote fue quitado. Se acabaron los sumos sacerdotes. Pero ahora aparece un hombre que viene, hijo de un sacerdote de la línea sacerdotal de Abías, y hijo de una mujer que viene directamente de la descendencia del sumo y gran sacerdote Aarón. Quiere decir que Juan no era cualquier hombrecito, cualquier predicadorcito que andaba ahí gritando en las calles y en las montañas de allá de Judá y en la ciudad de Jerusalén. No, mi hermano, cuando los fariseos, cuando los saduceos, los escribas se dan cuenta que no es cualquiera que anda predicando, rápidamente van y dicen: ¿quién eres?
¿quién eres tú? Porque nosotros somos los que mandamos. ¿Por qué te nos vienes a atravesar aquí? Ni el sumo sacerdote, ni Anás, ni Caifás, ni Nicodemo, nadie te ha ordenado a ti para que andes haciendo este trabajo. ¿Quién eres? ¿Con qué autoridad vienes a decirnos a nosotros que tenemos que arrepentirnos? Y Juan fue bien claro, me gusta. Juan dijo, le dijeron, ¿eres tú el Mesías? Dijo Juan el Bautista, no, yo no soy el ungido, yo no soy el Mesías. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres tú el profeta que estamos esperando? Le dijo Juan, no soy el profeta. Ah, entonces eres Elías. Dijo, tampoco soy Elías. Entonces, ¿quién eres? Y Juan le dijo, yo soy aquel del cual profetizó Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, vine a prepararle el camino al Señor. Yo no soy el Mesías, pero entre vosotros está alguien que yo, dijo Juan, no soy digno ni siquiera de ser su servidor, no soy digno ni siquiera de ser su esclavo. Él es el Mesías. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora usted se pregunta, bueno, ¿y por qué no lo agarraron y lo metieron preso? ¿Por qué no le dijeron, no te hemos dado permiso, fuera, llévenselo y métanlo preso? ¿Por qué no? ¿Usted sabe por qué? Por la descendencia que tenía Juan. Si hubiera sido el hijo de Prosilapia y de Prosilapio, el primer día lo meten preso y no vuelven a saber de él. Pero era el hijo de un sacerdote con una descendencia y hijo de una mujer que venía de Aarón. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que Juan tenía mejores cualificaciones que todos ellos para ser el sumo sacerdote. Por eso no lo pudieron tocar. No se atrevieron a tocarlo. Porque cuando ellos chequearon la genealogía, dijeron, cuidado, porque este nos puede quitar la chamba. Este tiene un currículum mejor que el de Nicodemo. Este tiene un currículum mejor que el de Caifás, que era el sumo sacerdote. Y cuando Juan les dice, yo soy aquel del cual habló el profeta Isaías, prácticamente le dijo, yo soy un profeta del Altísimo. Por eso cuando Jesús los confronta y les pregunta, porque a Jesús lo confrontaron, mire qué valor del ser humano, me sorprende. No están confrontando a un profeta, no están confrontando a Elías, confrontan a Jesús, el creador, el hacedor de todas las cosas. Y vienen todos los fariseos, los escribas y los saduceos y se le ponen a Jesús al frente y les dice, dinos con qué autoridad haces estas cosas. Y Jesús, que es un caballero, yo lo admiro, se lo he enseñado mucho, les dice, bueno, yo le voy a responder esa pregunta si ustedes me contestan la que yo les voy a hacer. Les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Repetieron la pregunta, por favor. El bautismo de Juan el Bautista, ¿era del cielo o era de los hombres? Permítanos un momentito y se apartan. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué le contestamos a este hombre? Si le decimos que el bautismo de Juan venía del cielo, nos va a decir, entonces cabezones, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que el bautismo de Juan es de los hombres, los van a apedrear porque todo el pueblo sabe
que Juan era un profeta. Entonces viene Jesús, fíjate que no sabemos de dónde venía el bautismo de Juan. Ah, ¿no saben? Ah, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y se fue Jesús. Porque mire que eran vivos los tipos, porque no quisieron reconocer la autoridad de Juan. Y Juan dijo, el que me envió a bautizar, me dijo. Entonces todos sabemos, y el pueblo de Israel tienen a Juan el Bautista como el último profeta que Dios envió a esta tierra, antes del nuevo pacto. Amén. Un hombre con todo el currículum para que los más grandes gobernantes de Israel se postraran delante de él. Por eso no lo pudieron tocar. Pero ahora Juan dice, hagan frutos de arrepentimiento y no comiencen a decir vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, ellos dicen, ¿por qué nosotros tenemos que arrepentirnos? Si nosotros, le dice, somos hijos de Abraham, y si somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, porque estamos en el pacto de Abraham. En otras palabras, le dicen, nosotros los judíos somos salvos porque somos israelitas y porque venimos de Abraham, y todo hombre y toda mujer que viene de la descendencia de Abraham, somos salvos. Oiga bien, esa era la creencia de los judíos. Todo el que es judío es salvo. Pero si no es judío, se lo lleva el diablo. Porque los judíos eran el pueblo escogido. Y ellos hicieron lo que ellos quisieron. La gente buscaba de Dios y ellos los metieron en unos procesos para que hacerlos, los hacían judíos, pues. Y eso no ha pasado de moda, eso está activo. Cuando venía un egipcio, venía un filisteo, venía un sirio y decía, yo creo en Jehová de los ejércitos, le decían, espérese, no solo creer, ahorita lo vamos a meter en este proceso. Y cuando terminemos, que lo bauticemos, usted ya tiene que vestirse como judío, ponerse la kipa, ¿verdad? Y decir, no decir Dios le bendiga, sino shalom. Usted no ha visto un montón de inditos allá de México, de Guatemala, vestidos como judíos y con eso, hermano, y no dicen Dios te bendiga, sino shalom, Baruch Hashem. Usted, eso no ha terminado, eso sigue. Usted va a ver un montón de iglesias mesiánicas que lo que le enseñan a la gente es, la indoctrinan, y cuando usted llega a la iglesia, todos vestidos de judíos, y cuando usted le mira la cara, de Guatemala, hermano. Y usted, hermano, Dios le bendiga. Shalom. Shalom. Mire qué babosos. Si viniera el apóstol Pablo, les diría, ustedes comenzaron bien, ¿qué les pasó? ¿Quién los engañó? No, el sábado, mire, no comen carne, no comen chancho, no comen nada. Porque ellos son judíos espirituales. Pero andan vestidos. El día que los bautizan, le quitan la ropa de ellos y le clavan la ropa judía y le ponen la kipa. Y no pueden ir a la iglesia, tienen que ir vestidos así. Lo mismo hacían los fariseos, los saduceos, los escribas en aquellos tiempos. Por eso Jesús también les dice, ustedes tienen la llave para que todo el mundo entre y sea salvo, pero ni ustedes entran ni dejan entrar a nadie con tanta ley que han puesto. Pero, mi hermano, Juan viene y les dice, tienen que entender que por el hecho de estar en la iglesia no quiere decir que son salvos. Por el hecho de que son pueblo israelita, pueblo judío, no quiere decir que son salvos, a menos que se arrepientan, le pida perdón a Dios y se bauticen
para que entonces sean ciudadanos del cielo. Porque si ustedes creen que son salvos por nacimiento, están equivocados. Para ser salvos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, había que creer en el Rey de Gloria, había que confesarlo y había que bautizarse. Y les dijo, y no se me vayan a pasar de listo, les dijo Juan, diciendo que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y le habló a todos los que no eran judíos. ¿Y sabe quiénes son esas piedras? Mire, levante la mano, usted es una piedra de esas. Y los judíos, los fariseos se enojaron. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no tenemos necesidad ni de confesar pecados, ni declarar, ni arrepentirnos, porque nosotros somos salvos. ¡Qué tremendo! Pues le dijo Juan, pues déjenme decirles que el hacha está puesta en la raíz. Porque no es solamente decir yo soy cristiano, no, es que el fruto va a decir si eres o no eres. Porque ser cristiano no es llegar el domingo a la iglesia. Ser cristiano no es brincar y danzar. Ser cristiano es dar frutos de que eres cristiano. Tiene que haber un testimonio en la casa, en la calle, en el trabajo, y que todos los que están alrededor tuyo digan, sí, es cristiano. ¿Por qué? No porque lo dice, ni porque va a la iglesia el domingo. Es cristiano porque sus frutos hablan, su estilo de vida habla. Todas las obras que hace están de acuerdo a los principios que Dios ha establecido. Usted no es cristiano, no es cristiana porque va a la iglesia el domingo. No se equivoque. Usted es cristiano y es cristiana porque hay un fruto que habla, hay un testimonio, hay unas acciones que anuncian y declaran que usted es hijo, es hija del Altísimo. Amén. No es decirlo, es hacerlo, es caminar de acuerdo a los principios que Dios ha establecido. Y le dijo Juan a los judíos, el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Así que hagan frutos, hagan obras dignas y dignos de arrepentimiento, porque Dios anda buscando hombres y mujeres, no que hablen bonito, sino que hagan las obras. Le voy a decir algo que yo, cada vez que estoy estudiando la Biblia, el ministerio de Jesús, veo al Señor preocupado, no solamente por predicar y anunciar el evangelio, sino otra de las más grandes preocupaciones de Jesús fue y es sostener a los pobres. Los pobres están en el corazón de Dios. Por eso hay que hacer frutos. Y uno de los frutos, además de amar al Señor y predicar este evangelio, es ayudar a todos aquellos que necesitan. Darle al pobre, suplirle al necesitado. Porque para eso Dios te llamó a ser parte de su reino. Hermano, Jesús siempre andaba preocupado por los pobres. Siempre. Siempre. Y si Dios, el Todopoderoso, andaba preocupado por los pobres, yo creo que es algo que tiene que estar en el corazón suyo. Por eso, mi hermano, hagamos frutos de arrepentimiento. Y yo puedo ver que uno de los frutos del arrepentimiento es servir y dar a todos los que necesitan. Adorarle, exaltar.